Seguimos con nuestro estudio de Colosenses capítulo 3 y hoy vamos a analizar algo muy interesante. Y es que aparentemente Pablo aprueba la esclavitud. Da un consejo a los esclavos y a los amos para que los esclavos estén sometidos a sus amos. ¿Cómo podemos reconciliar eso a la luz de lo que Jesús enseñó de que en el reino ya no hay hombre, mujer, siervo o esclavo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos con estos principios? Quédate con nosotros para descubrir esto y otras cosas en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos, la parte 2 de la lección número 12, la vida en comunión con los demás. Gracias por estar con nosotros y por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video, que le des like y que hagas comentarios en nuestro chat para saber cuáles son tus opiniones y cualquier pregunta que puedas tener. Estamos hoy con Sammy, con Joel, y vamos a comenzar como siempre la segunda parte. Lo hacemos rápido porque tenemos mucho que cubrir. Comenzar con una oración recordándoles que tenemos un Edo en México y había cerrado ya la página acá, pero acá lo tengo. Del 13 al 17 de mayo está el Edo Express en México. Así que en pantalla te sale ahora el número al que debes llamar para pedir más información o el correo electrónico de nuestro pastor online, que es Jesús de la Rosa, para que allá lo llames o le escribas y puedas tener más información sobre este Edo, que sin duda, y te lo puedo decir porque ya he participado de varios de ellos, va a marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Así que si te interesa esta experiencia, asiste a este Edo en México en mayo 13 al 17 del 2026. Bueno, vamos a comenzar orando. Joel, ¿pudieras orar? Sí. Querido Señor que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas y que en el diálogo podamos descubrir cómo tu Espíritu Santo nos quiere revelar nuevas cosas acerca de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como dije, continuamos con la lección número 12, la vida en comunión con los demás. El tema central de la Biblia son las relaciones, y Pablo aquí, terminando ya esta carta a los colosenses, a la iglesia de Colosa, está diciéndole principios por los cuales ellos pueden vivir en sus familias para tener relaciones vibrantes y de esa manera poder mostrar quién verdaderamente es Dios. Estuvimos hablando hace un ratito sobre esposos y esposas, que es la primera relación que Pablo menciona acá, y ahora Pablo en el versículo 20 trae otra adición a esta relación íntima, que para mí no hay relación más íntima para conocer a Dios que la matrimonial y la de ser padre. Y por eso aquí entonces en el versículo 20 Pablo da otro consejo a los hijos y a los padres. ¿Y qué dice en el versículo 20 y 21 de Colosenses 3? Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Muy bien. Aparentemente la desobediencia de los hijos no es algo nuevo. Pareciera que siempre los hijos en alguna etapa de su vida, desde niños, adolescentes, no sé, les gusta desobedecer. Tal vez es algo natural y Pablo entonces le habla a los hijos y no sé, lamentablemente no hice esta investigación. ¿A qué edad se está refiriendo Pablo que obedezcan a sus padres en todo? O sea, ¿tú puedes tener 45 años y tienes que obedecer a tus padres en todo? ¿O está hablando de una edad específica donde el hijo está, de nuevo, sometido al padre? Y esto crea ahora y abre otra dinámica, porque los hijos no necesariamente al principio se someten voluntariamente a sus padres. No sé si me explico. O sea, un niño de 4 años no se somete voluntariamente al padre. Yo creo que todavía no ha desarrollado esa racionalidad de lo que implica el yo considerar todo lo que mis padres están haciendo y gracias a ese amor someterme a mis padres. No, ellos viven un periodo de su vida donde de alguna manera no sienten necesariamente que siempre es por amor que debo buscar obedecer a mis padres. Y eso ahora tal vez le hablo a los niños, adolescentes que nos están escuchando. El consejo es que obedezcas a tus padres. Dicen todo. Yo creo que cuando están más chiquitos, más obedientes son, o más lo hacen por amor. Yo creo que cuando a medida que crecen, esos teenagers o los adolescentes, ahí es como que le cambia el cerebro. Lo que pasa también acá, yo no sé si en todo, ¿qué significa la palabra todo? Porque claro, si obedecer a los padres implica ir en contra de la voluntad de Dios, claro, el adolescente no tiene que obedecer eso. O sea, nadie, claro, ningún hijo no tendría que obedecer. Pero sin duda también yo no sé hasta qué punto no puede ser voluntario. Yo creo que
Pablo le está diciendo, justamente, Pablo está usando en todos los consejos que da, está diciendo que tiene que entrar la parte voluntaria para que realmente sea algo real. Claro. Los padres tendríamos que lograr que nuestros hijos nos obedezcan voluntariamente, y ese tendría que ser el objetivo. El problema es que nosotros hablamos como padres, muchas veces esperamos que la obediencia sea un fin en sí misma, y entonces queremos que nos obedezcan, y si no nos obedecen, forzamos la obediencia de ellos, porque decimos ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos. Y yo creo que está bien poner ciertos límites, pero tendríamos que buscar la obediencia voluntaria de nuestros hijos, nunca la obediencia forzada. No, perdóname. No, y quiero terminar con la pregunta que dijiste. Me parece que mientras los hijos estén en la casa de uno, tienen que someterse a las reglas que cuando ellos quieran, hacer sus propias reglas, que pongan su propia casa y que asuman la responsabilidad de una casa. Entonces ahí tendrían que establecer... Yo estoy de acuerdo también con eso, y no sé si decir lamentablemente, porque... Bueno, sí lo voy a decir lamentablemente, porque no creo que es la expectativa ni lo ideal, pero lamentablemente hoy por hoy, y hago una comparación desde que yo era más joven, que tenía 23, 25 años, a los jóvenes de 23, 25 años hoy, es como que yo puedo vivir en casa de papi y mami hasta que yo tenga 45 años, no hay ningún problema. Y yo entiendo que hay situaciones que sin duda lo ameritan, pero queremos quedarnos en casa de nuestros padres teniendo 35, 40 años, pero sin respetar las reglas de la casa. Claro, no. Entonces ahí se forma un problema. Correcto. ¿Entiendes? Porque, y no porque yo quiero forzar la obediencia, pero hay un orden, tiene que haber un orden. No, ahí vos no la forzás. O sea, si no quiere, que haga su propia casa. O sea, ya no es un niño, ya no tiene que estar ahí. O una niña, claro. O sea, vos simplemente pedís que se respeten, y hay una cuestión de que nosotros sí tenemos que hacer respetar nuestra propiedad, si podríamos decir así, porque si no es abuso. Correcto. El que no respeta la propiedad del otro está abusando del otro, y nosotros no podemos permitir abusos. Y entonces, cuando dice hijos obedezcan a sus padres en todo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste también ahorita, de que en todo es en cuanto a los principios que tengan que ver con el reino. Todo lo que no sea espiritual y del reino, que tus padres te pidan que hagas, no tienes que hacerlo. Porque el mismo Pedro nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Eso es un principio bíblico. Ahora, donde no hay conciencia, ya no hay cuestiones de gustos en la casa de un padre. O sea, el padre lo hice y se acabó. O sea, se acabó en el sentido de que, por ejemplo, el padre dice, vamos a comer lentejas, garbanzos y pasta todos los días. Bueno, no te gusta, es problema. El padre también tendrá que respetar sus gustos y eso, pero la decisión final va a ser del padre, porque es la casa de los padres eso. Claro. O sea, sí, hay reglas, límites, pudiéramos decir, que los padres tenemos que poner para que haya cierto orden y pueda haber armonía en la casa. El momento que una persona quiera violar esos límites porque se siente que ya es mayor de lo que sea, entonces está... disruptive, eso hay una palabra, está disrumpiendo. No. ¿Es una palabra? No. Disruptivo. Está rompiendo la armonía del hogar. Y nosotros como padres, y creo que como padre, como varón, ahora hablando, es nuestra función proteger la armonía del hogar. Exacto. Entonces el hijo que se quiera rebelar, entonces ya no puede vivir con nosotros. Y eso puede sonar fuerte, pero yo sé que hay muchos padres que luchan con eso. Vos no lo estás echando, o sea, estás enforzando las reglas de tu casa, y él tendrá que irse si es que no quiere estar en esa regla. O sea, la decisión finalmente es de él. Pero está hablando ya alguien, no, un de 9 años. Claro. O sea, 30, eso no son 25, niños, estamos hablando como si fueran 25 años. Bueno, los otros días, por ejemplo, esto salió, era verdad, que la contrataron a una chica para cuidar a un niño. No, ya y resulta tenía 25 años el chico. Ay, no, por favor. Salió eso. ¿Y contrataron a alguien para cuidarlo a él? No. O sea, claro, sí, para... No, por favor. Bueno. Eso tiene que ser un video de TikTok de esos tuyos. No. No puede ser. Imposible. Bueno, imposible. Realmente no lo dudo. Si hay gente que se cree perro. No. Bueno, hay gente que se perro, no dudaría. Realmente yo no dudo hoy en día nada. Pero así. Quería decir que hay, yo creo que tiene que haber un balance entre establecer reglas y amor en la casa. Cuando tiene una casa que simplemente todo es permisivo y no hay ningún tipo de
de límites, entonces ahí los niños no se sienten amados. No se sienten amados tampoco, y si tienes todo, que es reglas, sin ningún tipo de amor, pues no es bueno. Así que hay que buscar la manera de tener ese balance, que no simplemente... Por ejemplo, hay veces que no, bendito, nosotros en Puerto Rico todo el tiempo el bendito, no, déjalo que coma, deja que toque. Entonces, como que no, no se supone que no. Yo soy el papá y estoy diciendo que no lo haga. Pero entonces, yo tengo como papá hacer también sentir al niño que yo lo amo, que es amado, que es amada. Y yo creo que eso es bien importante también. Y yo creo que eso va justamente con, o sea, lo mismo, la misma dinámica que tiene que fluir entre los esposos tiene que surgir entre los padres y los hijos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando un hijo se siente amado por los padres, él va a obedecer a los padres. Claro. No le cuesta someterse. Claro, te digo, o sea, y no lo digo por... o sea, mis padres no fueron perfectos, pero sí pienso que mis padres fueron muy balanceados cuando yo era especialmente niño y adolescente. Mis padres nunca, jamás me dijeron, por ejemplo, Ángelo, y ya de adolescente, 17 años, Ángelo, tienes que llegar aquí a las 11 de la noche. No me marcaban ese límite de llegar, pero yo siempre respeté eso y siempre llegaba temprano. Porque me sentía... ¿O siempre respetaste qué? Sí, no, pero a lo que refiero es que yo sé que muchos padres se ponen nerviosos cuando sus hijos adolescentes son las 2, 3 de la mañana afuera. Por ejemplo, mi abuela no dormía hasta que sus hijos llegaban. Y mi mamá era igual. O sea, ella se acostaba, pero no estaba dormida, pendiente a que yo o mi hermana llegáramos. Entonces, por consideración a esa manera de ser de la madre, yo nunca llegué de madrugada a mi casa, jamás. A menos que les dijera, voy a llegar tarde o lo que sea, siempre me comunicaba. Pero siento que lo hice porque sentía que ellos me respetaban y me amaban. Bueno, hay otra cosa también, que estamos quizás tocando un tema pero evidentemente tus padres confiaban en vos, y no hay nada más valioso o motivador para un hijo que los padres confíen en él. Cuando tus padres continuamente están pensando que te vas a portar mal, que vas a hacer todo mal, terminás haciendo todo mal. En cambio, cuando tus padres te dan confianza, entonces vos actúas de acuerdo a la confianza que te dan muchas veces. Y eso yo creo que tiene que ver con el versículo 21, cuando él dice, padres, mi versión dice, no exasperen. ¿Qué dice tu versión, Joel, en el 21? No exasperéis a vuestros ¿también? hijos. Okay. Para que no se desalienten. En el original, si hubiese una palabra bien puertorriqueña, no lo saquen por el techo. O sea, no hagan cosas que los irriten, que los saquen de quicio. ¿Y cuándo más se muestra eso? Cuando ellos cometen errores, a mi criterio. Cuando nuestros hijos cometen errores, y esto puede sonar, y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que, y esto es algo que es recién ahora que lo pienso, y me lamento que hace 10 años atrás no tenía esta misma visión, pero para mí tenemos que aplicar el mismo principio de Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, no quiere decir que no vas a decir que cometió un error o algo. O que no hay consecuencias incluso. Exacto. Pero es que a veces nosotros le añadimos consecuencias a las consecuencias que ya tienen por sí. Correcto. Dios está con nosotros. O sea, Dios nos deja hacer, digamos, nos da libertad. Nosotros pecamos, cosechamos las consecuencias, pero Dios está al lado de nosotros con las consecuencias. No nos añade más consecuencias por el hecho de que hemos pecado. Simplemente deja las consecuencias. Y ese es el problema. Y vamos a usar la famosa parábola que siempre terminamos usando, del hijo pródigo. El hijo se va, malgasta todo, sufre las consecuencias de su decisión, pero cuando regresa, el padre ni una palabra le dice de ¿dónde estuviste? ¿Dónde está el dinero que te di? Yo sabía que tú lo ibas a malgastar. Nada. ¿Qué hace el padre? Celebra con él. Y más aún, o sea, ahora le da ciertos privilegios que antes ni tenía. O sea, es increíble. Por eso, donde abundó el pecado, la gracia siempre va... O sea, la gracia va a ser algo en nosotros que nos transforma. Es que, Ángelo, una de las cosas que vos estás diciendo que para mí es clarísima, es que el amor se muestra cuando alguien se equivoca, no se muestra cuando alguien hace todo bien. Correcto. Ahí se manifiesta el amor. O sea, ahí se ve si realmente amás o no amás, o si tenés un amor egoísta que realmente lo único que haces es sos perfeccionista, que aceptás a tus hijos mientras se portan bien y de acuerdo a los criterios que vos les decís. Ahora, lo que sí también puede suceder es que a veces como padres podemos tener la tendencia de minimizar las consecuencias de nuestros hijos. ¿Qué te digo? Por ejemplo, mi hija tenía que hacer un proyecto
Y entonces ella no lo hizo, se pudo hacer otras cosas y entonces ahora llega a la escuela. Necesito que... Entonces yo voy para evitarle, para que ella no sufra su consecuencia, yo voy y le resuello. Eso se llama codependencia. Y entonces eso tampoco está... Cuando vos es muy bueno. evitas las consecuencias, o sea, que una persona coseche las consecuencias de sus errores y vos lo evitás absorbiéndola, la va a cosechar otra persona que es una persona inocente, esas consecuencias. Y sabes que me gusta el ejemplo que estás dando porque como maestro, viste, yo fui maestro por muchos años y siempre tenía esos estudiantes que tú sabías que el proyecto no lo habían hecho ellos, es que era obvio. Literal. Y la mayoría de esos muchachos siempre eran los que tenían los que tenían las mejores notas, los que siempre estaban tocando un instrumento, los más derechitos, pero la realidad era que era algo forzado, obligado, que tal vez ellos ni querían tocar ese instrumento, pero el papá, no, tú vas a tocar este instrumento, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y eran muchachitos que parecían... pero no sabían pensar. Y son los muchachos que a los 18 años, cuando ya no tiene autoridad los papás, nada que ver, se van y hacen todo lo opuesto. O tienen la voluntad también... o sometida, entonces ahora son dependientes, codependientes. O sea, necesitan estar siempre en un sistema para que les digan qué es lo que tienen que hacer. Correcto. Así que, de nuevo, los hijos obedecen a los padres cuando se sienten amados, cuando se sienten seguros, y los padres tenemos que, y los hijos tienen que, al amar también a los padres, ayudan a que las relaciones, al igual que los esposos y la esposa, cuando nos amamos mutuamente, fluyamos armonía. Vamos ahora a los versículos 22 al 25, que son muy controversiales también, porque acá Pablo está hablando un consejo a los esclavos, que sin duda en el Imperio Romano existían esclavos y era legal tener esclavos. E incluso, evidentemente, no solamente por lo que Pablo dice aquí en Colosenses, pero el libro de Filemón es un libro dedicado a una relación de amo y esclavo. Un esclavo que se fue, o sea, un runaway, un fugitivo, pudiéramos decir. Y Pablo prácticamente dice, no, tienes que regresar donde tu amo. Y eso suena muy controversial, pero vamos a ver si en el tiempo que tenemos podemos aclarar algunas cosas. 22 al 25. Colosenses 3. Ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismo. Y el 4.1, perdóname. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Ok, pregunta. ¿Está Pablo aquí, y perdonen que a veces endosando, ¿se dice la palabra? ¿Aprobando la esclavitud? No. ¿Y por qué le da un consejo a los esclavos y a los amos? Es que si, por ejemplo, Pablo estaríamos viviendo en un país autoritario donde hay un tirano, posiblemente Pablo también diga, obedezcan al tirano. ¿Para qué nos vamos a meter, a agregarle más problemas a nuestra vida cuando voluntariamente nosotros tenemos que aceptar ciertas cosas que no podemos cambiar y sacar el mejor provecho? O sea, sería ridículo generar revoluciones, digamos, con armas que no son de Dios. Correcto. O sea, la violencia no es de Dios. Ahora te pregunto, estos esclavos, porque a veces pensamos que estos esclavos eran exactamente lo mismo que la esclavitud que pasó aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Estos esclavos, se puede comparar, es la misma cosa? Bueno, para mí, sin duda, es como lo dijimos ahorita, Pablo aquí lo que está tratando de enseñarle a la iglesia es que dentro de un sistema donde hay esclavitud, que sin duda los romanos tienen esclavos que los mandaban a ser gladiadores, a que los mataran. O sea, sin duda, la esclavitud era igual o peor de lo que nosotros conocemos aquí en Estados Unidos. Y Pablo lo que está dando es un consejo para que dentro de ese marco donde existe la esclavitud hayan ciertos límites para aún, y esto es para mí es lo más impresionante de todo, dentro de eso vivir los principios del reino. Ahora, a esos siervos, a esos esclavos, ¿se les pagaba? No sé, había diferentes tipos de esclavos también. Por eso que también hay que ver, porque hay que ver, porque acá no todo era gratuito y era abuso. Claro. Bueno, creo que entiendo que había algunos que sí se les pagaba. Había un tiempo también en la época de Jesús específicamente, en Pablo no sé, viste, pasaron como 70 años hasta Pablo, pero en la época de Jesús y aún acá en la era moderna, moderna de hace 200 años atrás, habían esclavos que
trabajaban para saldar deudas. Entonces yo decía, yo te debo a ti $1,000, pues voy a trabajar. El problema es que obviamente te cobraban intereses y terminabas trabajando 15 años por $1,000, por dar un ejemplo, ojo, que eran abusivos. Ahora hay esclavitud, nada más que no le llamamos esclavitud. Claro. O sea, el que trabaja en una fábrica, o sea, Pablo le diría lo mismo. Escuchame, te están haciendo trabajar 20 horas por día, pero bueno, saca provecho de eso, o sea, hacerlo lo mejor posible. O el que simplemente empleado también, eso puede ser como un empleado. Y para mí, o sea, la aplicación de hoy en día de esto sería el ambiente laboral. Laboral, sí. O sea, el esclavo es el trabajador y el amo es el jefe. Sí, no lo veo como algo abusivo. Si te están ahí azotando la espalda, no lo veo de esa manera. Para mí es como te estás trabajando y tienes alguien para el que tú trabajas, sirve a lo mejor. Entonces, porque hoy en día hay mucha gente que es así, entonces se quejan. Entonces, mira cómo están, pero son los que llegan tarde, son los que no quieren hacer trabajo, los que se pasan chismeando todo el tiempo y no hacen pero nada. Fíjate, nosotros tenemos en la Biblia casos, por ejemplo, el caso de José. O sea, José aplicó este principio dentro de la esclavitud. Correcto. Y le fue bien. Le fue bien. O sea, si él se hubiera quejado, se hubiera estado resistiéndose, lo único que hubiera cosechado sería algo malo. Y me alegro que hayas usado esa palabra porque justamente lo tenía aquí en mis notas y creo que es al final del día, el versículo 25. Y lo tengo aquí, escribí aquí en mi Biblia. Esta es la ley de causa y efecto, lo que llamamos la ley de la cosecha. Él le dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hagan hecho porque Dios no tiene favoritos. En otras palabras, si tú haces bien, o sea, si tú dentro de tu trabajo haces lo que tienes que hacer, no vas a tener problemas. En teoría. Obviamente sabemos que hay personas, hay jefes que no siguen el consejo del capítulo 4, versículo 1, que son injustos. Claro. Entonces no importa lo que tú hagas, te tienen ganas y lo que te quieren es botar del trabajo. Y no sé si esa expresión se usa en otros lugares. Botar es despedirte del trabajo y te van a hacer la vida miserable. Por más bueno que tú hagas y que tú vayas por encima de lo que tengas que hacer, ellos van a encontrarte algo para botarte. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que tu corazón no está corrompido, entonces, o corrupto, no sé, corrompido o lo que sea. Porque, por ejemplo, es como si yo doy lo mejor de mí, yo crezco. Me votaron, pero yo di lo mejor de mí y yo crecí y ahora estoy listo para otra posición que va a llegar mejor, lo que sea. Pero cuando yo donde estoy hago lo peor, ¿qué estoy haciendo? Estoy cosechando cosas malas en mi vida, a pesar de que estoy trabajando para alguien que no sirve para nada. Claro. Pero yo estoy dando lo mejor y esto me ayuda a mí a crecer. Ahora, en cuestiones de principio no nos podemos someter a nadie. O sea, por ejemplo, como Pedro, por ejemplo, Pedro y Juan, el sistema quería decirles que no prediquen el evangelio. Ellos podrían haber dicho, entonces no predicamos siguiendo este consejo porque el sistema vamos a sacar provecho, vamos a hacer caso. No, en cuestiones de principio nosotros tenemos que ser firmes con lo que Dios nos pide. Sí, pero tengo un ejemplo. O sea, por ejemplo. Estoy ¿cómo? No, sí, el ejemplo. El ejemplo que tengo es el siguiente. Y no sé si esto pasa en todos los países, pero aquí en Estados Unidos, si tú trabajas en un ambiente del gobierno, o sea, una escuela pública o demás, no puedes hablar de Dios. Bueno, pero eso está bien, porque es separación de iglesia y Estado. Por eso. Pero ese es un principio que yo no voy a violar. Claro, pero que el gobierno te dice, no hables de Dios. Claro, pero que es el ejemplo que tú estabas diciendo ahora. Sí, pero en ese caso sí, porque por eso. Creo que ese principio es el reino. O sea, que Dios no... Ahora, si el gobierno a mí me dice... ¿Cómo que el principio de que yo no... Si el gobierno a mí me dice, no puedes hablar de Dios... No, oficialmente yo no puedo hablar de Dios en una escuela pública. Oficialmente. O en una oficina gubernatorial, ¿viste? Okay. O sea, pero yo sí puedo hablar, a mí que el gobierno no me probó como persona, que me prohíba. Fuera del ámbito laboral. Claro. Tú, como el gobierno, representando al gobierno, en pro del gobierno, como que dice, yo estoy hablando por el gobierno, pues no. Pero que yo como persona... Por eso no. Ahí ya el gobierno se está metiendo en mi vida individual y en eso yo tengo que ser fiel a Dios. Correcto. Ahora, en lo otro, nosotros los que seguimos el reino de Dios creemos que es lo más sano que el Estado esté separado de la religión. Totalmente. Y por lo tanto vamos a respetar eso porque en temas públicos creemos que es lo correcto y creemos que es lo que Dios aprueba también. Y por eso cuando dijiste eso pensé rápido en el gobierno, pero en ese caso el principio de separación iglesia-Estado va por encima y de paso, no tenemos que mencionar a Dios para vivir los principios del reino y hablarle a la gente de Dios. O sea, amando como Dios ama es la mejor manera que predicamos el evangelio. Pero bueno, entonces, según esto, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Lo traemos al ámbito laboral.
obedece las reglas de tu trabajo. O sea, si el jefe te dice que tienes que ir a tal sitio, tienes dos opciones, en mi opinión. O lo haces o te vas y te buscas otro trabajo. Sencillo. Pero no me voy a quedar en este trabajo donde el jefe me dice, estas son las cosas que tú tienes que hacer, y quejarme porque él me dice eso. O no hacerlo, o hacerlo a mi manera. Exacto, correcto. Luego dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. En otras palabras, no es que seas un lambeojo o un chupamedia, o no sé cómo lo dicen en otros países, que, el jefe está aquí, déjame ponerme a trabajar, y cuando el jefe se va, me pongo a ver el TikTok en el teléfono, no hay integridad echo para atrás. No, exactamente. Es ser íntegro. Eso es un principio del reino, pero sumamente importante. Somos los mismos todo el tiempo, independientemente de quién nos esté viendo o no nos está viendo. Luego dice, sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Y luego menciona, porque recuerden que ustedes no lo hacen para ellos, ustedes lo están haciendo para el Señor. Es el principio que Jesús enseñó cuando dice que cuando Él venga va a haber un grupo que les va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, todo eso. Y ellos le dijeron, ¿cuándo? Cuando se lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Y para mí esto es un principio que me parece que tengo evidencia también bíblica para comprobarlo. ¿Cómo yo muestro que amo a Dios? Amando a mi prójimo. No hay otra manera. Yo muestro que amo a Dios cuando amo a mi prójimo. Así es. Yo no puedo, y creo que Jesús mismo lo dice. O sea, tú no puedes, o no sé si es Juan. Primero es Juan que dice, ¿sabes? El que, ¿cómo puedes amar a decir que conoces a Dios, que no ves? Y aborreces a tu hermano. No, es imposible. Entonces, tenemos que hacerlo siempre con sinceridad, con integridad, y como que lo hacemos para el Señor. 23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Y esto a veces es fácil, porque muchas veces, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, muchas personas tienen un trabajo que no quieren, pero que necesitan. Y lo hacen a mala gana. Y lo hacen a mala gana. Entonces, el principio que Pablo está diciendo es, aunque tengas un trabajo que no es el que tú querías, no es el favorito, hazlo lo mejor que puedas, sin quejarte. Y así estamos mostrando el reino de Dios. Y bueno, ya ahí termina. Entonces el capítulo 4, versículo 1. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces ahí le está dando, es el consejo para los jefes, que a todos los empleados los trate por igual. Que no tenga, o sea, que sea equitativo con todos sus empleados, y que sea justo en todo lo que haga. En otras palabras, si yo soy un jefe y tengo una empresa, yo no voy a hacer que un empleado trabaje 15 horas al día. O sea, tengo que considerar que la persona puede tener familia, que tiene hijos, que tiene... O sea, tengo que ser justo en cómo yo trato a mis empleados. Lamentablemente, y siempre digo lamentablemente porque comparo los principios del reino con los de la tierra, pero este mundo está diseñado para explotar al empleado. O sea, yo te contrato a ti para sacarte el jugo lo más que pueda y después te despido. Y me busco otro que esté fresquecito, y muchos jefes trabajan así. Pablo está diciendo, no, en el reino del cielo no podemos no podemos operar de esa manera. Tenemos que ser justos e equitativos. Y bueno, terminamos con los versículos 2 al 4 del capítulo 4. ¿Quién los lee? Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Muy bien. Lo primero que Pablo está diciendo aquí, al final, y me gusta que el contexto está hablando de las relaciones y cómo deben manejarse. Y entonces dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Anoche justo estábamos dando testimonio, Sacha y yo, tuvimos anoche un cielo en la tierra, pero de matrimonios. O sea, vino otra gente, pero el énfasis era en matrimonio. Y estaba dando testimonio de cómo en mi mente Dios hizo un cambio en la mente de Sacha, y desde este año, en enero, comenzamos a ser muy intencionales, Sacha y yo, en orar juntos. Y pidiéndole a Dios dos cosas específicas: que nos capacite para amar como Él ama, y que nos ayude a mostrarnos gracia cuando fallamos. Y realmente, o sea, en estos 3 meses, no es que no hemos tenido problemas en todos estos meses, pero hemos visto un cambio en la manera en que nuestra relación ahora se está conduciendo. Cuando han venido momentos difíciles, de tensión incluso, los hemos podido manejar de una manera mucho más diferente, saludable, que hace 6 meses atrás, un año atrás. Entonces, ¿qué es lo que entiendo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando hay algún tipo de tensión en estas relaciones, esposos, esposas, hijos, hijas, jefe y empleador, oren. Y no es que la oración es algo místico, que es la oración en sí misma. Es que en la oración
estás en comunión con Dios, y cuando tú estás en comunión con Dios y estás en la presencia de Dios, Dios hace algo en tu mente que te capacita para ver las cosas de una perspectiva que no tenías antes. Y por eso dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y de corazón agradecido. Y luego dice algo que con esto es lo que quería terminar, porque dice entonces Pablo le pide a la iglesia de Colosa que ore por él para que Dios le abra oportunidades para él poder mostrar, y me gusta la frase que dice aquí en el versículo 4, hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. No sé cómo dice el 4. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. No, el 3 es al final. El 3 es. A fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Muy bien. ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo dice? Oren porque yo quiero que Dios me abra puertas para yo poder predicar el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Y que Cristo era Dios hecho carne. Y que, o sea, que Jesús es la revelación del Padre, y que en Jesús vemos que Dios es bueno. Siempre ha sido bueno. Que Dios realmente es como Él siempre ha dicho, Él es amor. Nosotros hemos tenido la oportunidad que Dios nos ha presentado de poder hacer estos edos y de ir y predicar, porque somos predicadores, ir a otros sitios y poder levantar a Jesús y ser testigos de lo que pasa cuando Jesús es levantado. Y cuando mostramos que Dios es bueno y que Jesús es la revelación de ese Dios, eso hace algo en la mente y en el corazón de las personas que nos volcamos en amor. Es la experiencia que yo he vivido en los edos, en donde voy, cuando Jesús es levantado, nos volcamos en amor, y el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, sin duda alguna. Y es lo único que va a transformar nuestras vidas. No es necesariamente lo que creemos, doctrinal y todo lo demás, que sí es muy importante y todo lo demás. Es cuando experimentamos el amor de Dios y lo damos a otros. Y eso, si lo vivimos en nuestras relaciones, vamos a tener relaciones saludables. Así que gracias por estar con nosotros. Si quieres vivir relaciones saludables, no sé si ahora mismo está escuchando a alguien que está teniendo muchos problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, tal vez hijos que tienen problemas con sus padres, o estás en un ambiente laboral muy injusto, muy tenso. El consejo de Pablo es que ames como Dios ama. Y cuando Dios te llene de su espíritu y te capacite para amar de esa manera, vas a ver que tal vez las circunstancias de tu trabajo, de tu relación con otra persona no cambien necesariamente, pero tú vas a tener un amor que dar que va a influenciar en la persona con que te estás relacionando, y eso hará el cambio, porque el amor de Dios, como mencionamos, es la fuerza más poderosa del universo. Que Dios te bendiga.